Ahora sí, Esteban, ¿nos mostrás tu documento, por favor? Esteban Celi Paredes. 171-233-254-1. Muchas gracias. Bueno, eso lo necesitamos por protocolo. Ustedes saben que estamos controlados siempre por la CONEAU, que es la que acredita nuestro doctorado, y entonces las cosas deben ser hechas de una manera que formalmente tiene ciertos requerimientos. La tesis de Esteban es Posmodernidad, apropiación y pastiche en la cartelística cinematográfica de James Verde Soto, un análisis crítico de su obra en el periodo comprendido entre 1990 y 2020, en el contexto del diseño gráfico y la cultura visual contemporánea. Su directora fue la doctora Norma Molina. Esteban, que defiende su tesis hoy, es cineasta, productor audiovisual con título de licenciado en cine y video por la Universidad de San Francisco de Quito. Es magíster en dirección y comunicación empresarial e institucional por la Universidad de las Américas y también de Ecuador. Máster DIRCOM en gestión y dirección de la comunicación por la Universidad Jaume de España. Ha cursado programas como Acting and Directing Workshop en la New York Film Academy de Estados Unidos, The Future of Storytelling en Fachschule, ¿no? Y que nombres en alemán, Potsdam de Alemania, la revolución de la inteligencia colaborativa en la comunicación estratégica de la Universidad de las Américas también, comunicación política y campañas electorales, planificación estratégica, entre otros cursos de posgrado. Es además músico aficionado y ha trabajado en los más importantes medios de comunicación del país. Fue coordinador de televisión de la Fundación Teatro Nacional Sucre y como docente universitario ha llevado a cabo proyectos de titulación y vinculación profesional de los estudiantes de su universidad. Como miembro del tribunal está con nosotros la doctora Anabela Speciale, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires, área diseño, que ha realizado becas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBASIT, y el programa de becas de ciencia y tecnología, BEC-AR, esta última para realizar una instancia de investigación en el Politécnico de Milán. Es Masters of Art in Media and Communication del Goldsmith College de la University of London, realizado con beca British Council y del Fondo Nacional de las Artes. Es diseñadora de imagen y sonido y graduada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como coordinadora académica de la carrera. Es investigadora y profesora titular. También da clases en la Universidad Nacional de General San Martín. También está junto a ella la doctora Jimena Cecilia Trombetta, que es doctora en Historia y Teoría de las Artes y licenciada de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis se titula Las representaciones cinematográficas y teatrales de Eva Perón en el periodo 1983-2014, de la figura histórica al mito. Es becaria CONICET y a su vez forma parte de dos grupos de investigación. El dirigido por el doctor Jorge Dubatti, dentro de AICA, perteneciente al Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini, y el grupo CINE, perteneciente a la UBA, dirigido por la doctora Ana Laura Luznik. Dentro de dichos grupos de investigación ha escrito diversos artículos relacionados al cine y al teatro. A su vez participó como colaboradora en las revistas Tranvías y Deseos, Imaginación Atrapada, Mutis por el Foro, Sudestada, Cinecritic, El Ángel Exterminador, Imagofagia y Palos y Piedras. Me da como miedo esos últimos títulos. Por otro lado, integra el jurado de Premio de Teatro del Mundo y es socia fundadora de AINCLIT. En tercer lugar, la doctora Vanessa Martello, que es doctora en Metodología de la Investigación Social de la UBA, diploma de honor en Ciencias Sociales, profesora adjunta ordinaria de la Cátedra de Investigación Social de la Universidad Nacional de La Plata, docente de metodología en cursos y seminarios de posgrado en la UP, en la Universidad Nacional de La Plata y en UADE. Dicta cursos de capacitación en software de análisis estadístico en diversas organizaciones, es investigadora categorizada del programa de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación
y es docente titular del Laboratorio de Investigación 3 y taller de tesis 2 en nuestro doctorado, donde pertenece desde el año 2015. Bien, Esteban, tus 40 minutos para desarrollar tu tema. Muchas gracias, Roberto, por las presentaciones, distinguido tribunal, invitados, caras nuevas, caras que conozco también. Voy a proceder a compartir la pantalla. Roberto, si me confirmas, la pantalla está Se ve compartida. perfecto, adelante. Muy bien. Bueno, esta es una investigación desarrollada en el marco de los estudios del doctorado en diseño que ofrece la Universidad de Palermo. El título para la vacancia que encontré para poder estudiar durante este proceso doctoral es Posmodernidad, apropiación y pastiche en la cartelística cinematográfica de James Verde Soto. Lo que he resuelto es, lo que hemos investigado es un análisis crítico en la obra de este diseñador comprendida entre 1990 y 2020, en las dos primeras décadas del siglo del presente siglo, pero hay que también destacar que la investigación arranca sobre un corpus de investigación, pero va cambiando en cuanto al tipo de análisis que se decidió hacer para esta investigación, y es lo que vamos a ir demostrando en el avance de esta presentación. Aquí tenemos nosotros una muestra de lo que es el repositorio o la imagen comercial de la URL donde nosotros podemos encontrar todo este acervo, si queremos, todo este acervo de obra producida por el artista que vamos a indagar y que voy a presentar el día de hoy, el diseñador James Verde Soto, que es de acceso público, y de aquí, de un acervo de más de 500 obras a lo largo de su trabajo, nosotros hemos elegido apenas 12 trabajos que los vamos a ir puliendo más adelante en cuanto a su explicación. Cuando decido hacer una investigación en diseño, encuentro una vacancia en la obra de James Verde Soto, puesto que si bien se ha hecho un estudio de lo que es la cartelística, los afiches o pósters de cine, en adelante solo me referiré como cartelística o cartel de cine, no hemos observado la obra particular del diseñador que estudio en este doctorado, pese a que es coterráneo mío. Él es un ecuatoriano radicado en Nueva York y de algún modo se ha destacado en la industria de la cartelística cinematográfica, a diferencia del arte. Es decir, si nosotros en el arte vemos que hay una firma de Pablo Picasso, esta obra tendrá cierto valor. Es distinto en el diseño y puntualmente aquí en el diseño gráfico, puesto que el diseñador no marca su obra con su firma, pero es cotizado o apetecido por la industria del cine debido a su practicidad y a su eficiencia en comunicar el mensaje. De modo que ya ubicada la obra de Verde Soto, con los accesos y la factibilidad que tuvimos para esta investigación, comenzamos nosotros planteando un estudio que se basaba en un análisis estético. Puntualmente queríamos hacer este análisis porque pensamos que el cartel de cine, en una de las predicciones metodológicas fundamentadas más que nada en el manual de metodología de la autora Ruth Sautou, en una de estas predicciones metodológicas que nosotros vimos, pensamos que el cartel de cine, una vez que proscribía o caducaba su momento de auge, que es el preestreno de una película, este cartel de cine se convertía en un colectible de arte. Razón por la que pensamos que el análisis estético nos abriría unas puertas interesantes para realizar una investigación de esta vacancia, que es única, es decir, el análisis crítico de la obra de Verde Soto se convierte en única a través de este proceso doctoral. En el medio del camino de este enramado de postulados teóricos, vimos que el marco teórico para la investigación no se apoyaría directamente en la estética como una rama de la filosofía que también entra más adelante en esta explicación, pero sí se apropiaría sobre los postulados un poco más contemporáneos que hablan de la apropiación, el pastiche en el marco de la modernidad.
De este modo, nosotros a través de una hipótesis hemos visto que, lo más cercano a llegar a conclusiones, que las veremos más adelante, era plantear este análisis crítico en función de estos postulados. En este caso, hemos hecho una revisión literaria donde tenemos teóricos como Jameson, que hablan de la apropiación y también hablan del pastiche, que un poco más adelante ampliaré estos conceptos. Hemos hecho una revisión literaria, un marco teórico y una matriz de análisis netamente cualitativo. Por ahí y en la triangulación de las respuestas de las 3 entrevistas que hemos desarrollado, ha habido un factor cuantitativo. Sin embargo, esta es una matriz de análisis cualitativa. Muy poco, desde una perspectiva no tan racionalista, pero sí deja atrás la tesis en este camino, todas estas bases, estas predicciones empíricas que nos empezamos a formular en base a todos estos postulados teóricos. También contamos con entrevistas a profundidad. Menciono a mi directora de tesis, Norma Molina, que es experta en temas que abarcan un poco más la sociología y la antropología misma, que me ayudaron con bancos de preguntas para poder hacer entrevistas a profundidad sobre su opinión de este corpus investigativo en función de los indicadores que teníamos de nuestra matriz de análisis, como es James Verde Soto, Joan Costa Solá, Christopher Scott, y después de un proceso de réplica por las personas que hicieron una suerte de curaduría, de análisis y de observaciones de mi trabajo de investigación, terminamos con la incorporación de una entrevista final, luego de un proceso de revisión de tesis por parte del Comité Científico de Palermo, a Miguel Borges Nates. Estas 12 obras cartelísticas de Verde Soto están comprendidas, como les he dicho, en un periodo de 2 décadas, en donde hemos descartado de manera sí arbitraria aquellas obras que netamente tenían un valor fotográfico. Es decir, en el acervo cartelístico de Verde Soto, de más o menos 500 obras al día de hoy, existen ciertos carteles que son como unos outliers que proponen algo netamente fotográfico. Nosotros nos hemos centrado en aquellos que tienen una composición que se asienta sobre la teoría de Laszlo Mogol-Nagy, que habla en su cine de cine, arte y diseño, que habla sobre la técnica fotoplástica, que es lo que nos permitiría ver este auge, esta popularidad que el diseñador, a espaldas de su propia firma, obtuvo en carteles como el diseño de la película Pulp Fiction. James Verde Soto es el diseñador del cartel de la película Pulp Fiction. Establecimos conclusiones científicas sobre estas técnicas postmodernas. Estamos hablando de discursos del siglo XX, pastiche y apropiación en el diseño gráfico contemporáneo, cómo se relacionan con el arte y cómo se relacionan con cultura visual entendiendo como un paraguas conceptual que abarca el cine, el diseño gráfico y algunas de las expresiones visuales, como lo diría John Berger en su libro Modos de Ver, y como también lo dice Sartori en su libro Homo Videns, la videocultura. Cultura visual es todo lo que vemos, y también desde una perspectiva netamente persiana, nosotros podríamos decir que la vista es uno de los jueces más radicales en las conclusiones que veremos en este estudio más adelante. Sin discriminar a personas que carecen de este sentido, sí, esta es una tesis que es fundamentada meramente en lo visual. Esta investigación nos ha permitido identificar cómo la obra de Verde Soto ha sido influenciada por una amplia gama de estilos y tendencias, lo que demuestra la habilidad del artista para incorporar elementos de diferentes épocas. En esta primera conclusión, cabe resaltar que nosotros hemos implementado un término que sí existe dentro de vamos a decirlo así, dentro del espectro común de los discursos de la visualidad, pero todavía no es un término reconocido por la Real Academia de la Lengua. Estamos hablando de la autorreferatividad. Cuando vemos en este corpus de investigación carteles como el de Ocean's 11, de la última saga en donde está protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, vemos que hay un predecesor a esta obra cinematográfica y vemos también que hay un predecesor
al diseño de este cartel, pero es James Verde Soto, como una conclusión y un hallazgo de esta tesis, que de algún modo en su entrevista no devela de manera clara que él trabaja con una suerte de apropiación y que la retoca esta apropiación en el diseño gráfico, apropiándose las estéticas del arte a través de lograr una obra tipo pastiche. Ya veremos la definición de posmoderna de lo que es apropiación y pastiche, pero sí, hemos concluido en que él logra pastiches con sus carteles que tienen una autorreferatividad en el pasado, tomando muchos elementos de lo que se ha preconcebido antes, tanto en arte como en diseño, en función de la obra fílmica y en función también de lo que él se considera a sí mismo en su entrevista, un artista y un diseñador a la vez. El empleo de la intertextualidad unido a la recurrencia, como les decía, a la autorreferatividad, garantiza en estos carteles una suerte de autonomía que una vez cumplida la función publicitaria, ha logrado ser también objeto de colectible. Hemos confirmado, lo digo con esta cortesía académica científica, pluralizo en primera persona, nosotros hemos confirmado que existen subastas sobre versiones limitadas de carteles como el de Pulp Fiction, Ocean's 11, I Shot Andy Warhol y las películas que nosotros estamos, los carteles que estamos nosotros revisando aquí, por lo que existe esta suerte de convertirse el diseño en arte con el tiempo. Para estos resultados, dentro de la matriz de análisis, nosotros hemos aproximado elementos como el equilibrio de la composición, la estética, la percepción del público ante el cartel, todo lo que tiene que ver con la fotografía y cómo esto está anclado a la misma dirección fotográfica del film, los aspectos icónicos de la composición gráfica y, por supuesto, cuál es la textualidad, y dentro de la textualidad, como hablaría Roland Barthes en algunos de sus libros, por citar uno, el imperio de los signos, y casi digo el nombre de una película japonesa, pero sí, es el imperio de los signos, o como se referiría también James Verde Soto sobre la aclamada película El paciente inglés, cuyo cartel también es diseñado por Verde Soto. Él no solo comunica The English Patient o el paciente inglés de manera textual, sino también es la tipografía misma, la unidad simbólica mínima gráfica de la tipografía que nos transporta a este tipo de letra que se utilizaba en los aviones de guerra, ¿no? Entonces, hay una suerte de impacto visual directamente textual y también simbólico, sin caer esta tesis en un análisis simbólico de la obra de Verde Soto. Sí hay un contenido simbólico que se transmite desde la obra cinematográfica a través de la dirección de arte y se condensa en esta unidad gráfica que es el cartel de cine. Aunque no es una cartelística exclusiva de James Verde Soto, nosotros vemos que Verde Soto llega al siglo XX a través de una serie de referentes dentro de la misma industria de los key arts. Cuando hablamos de key art, y hay un festival de premios a los key arts, hablamos de todas las unidades gráficas que sirven para promocionar una película. En este caso, uno de estos productos es el cartel de cine. Ahora, por ejemplo, y me queda corto el recorte de esta tesis, también hablamos de los thumbnails que hay en Netflix, o también hablamos de unidades gráficas que tienen cinematografía, inclusive cinética. Pero hasta aquí, en el recorte de la tesis, los key arts han premiado muchas veces a Verde Soto por sus carteles de cine, en donde existen influencias directas, por mencionar algunas, como es el caso de Saul Bass, que han venido logrando carteles sobre el colchón de lo que postula Laszlo Moholy-Nagy, sin tanto énfasis en la fotografía, como podríamos verlo más adelante en un análisis a través de teóricos como es el caso de Susan Sontag, que tiene que ver más con fotografía, como Javier Marcial Felici también lo dice en nuestro marco teórico. La tipografía, el color de los textos de carteles responden al concepto del film que se quiere transmitir. Como les dije, la selección del corpus, de una manera bastante naif al inicio, aspirábamos a hacer un análisis de 60 carteles al menos. Una vez entrado en materia de investigación, supimos que con 12 carteles nosotros podríamos
llegar al menos a una conclusión científica en donde podríamos entender qué es lo que está haciendo hasta el día de hoy James Verde Soto con la composición de carteles, como es el caso también de la película El Ángel, que fue estrenada en Argentina, que es de un productor y director argentino, pero hablamos de elementos como la tipografía y el color, responden al concepto del film que se quiere transmitir. No vemos que hay una desvinculación de la ejecución de diseño en el cartel, en la obra de James Verde Soto, que se divorcie o se desvincule de la concepción artística. Como lo diría Joan Costa Solá en 2011, el diseño no es arte y el arte no es diseño, pero sí se alimenta de sus estéticas, ¿no? Entonces hay como una suerte de mutualismo entre ambas disciplinas que logran este tipo de unidad temática entre la película y la obra de Verde Soto, que es el cartel. Para avanzar un poco más rápido, en cuanto al aspecto icónico, en la muestra se evidencia el predominio de fotografía, principalmente de la imagen fotográfica del personaje o los personajes protagónicos. En la entrevista con Verde Soto, para nosotros ratificar esto que es recurrente en el corpus de investigación, Verde Soto nos ha dicho que existe una camisa de fuerzas para el diseñador de carteles de cine de industria que responde a lo que se debe comunicar en función de publicitar. Entonces, en el estado de la cuestión, nosotros vimos que el nacimiento en 1495 de carteles que promocionaban una liturgia, una misa, existe una intención publicitaria o propagandística hasta cierto punto. Asimismo, Verde Soto nos dice que pese a que el Star System o el escenario actual de la industria de cine lleva a que aprovechemos a una película que tiene a Brad Pitt como protagonista, aprovechemos la imagen de Brad Pitt al máximo y logremos una taquilla, también existe esta suerte de lograr comunicar el mensaje de manera universal. Y hasta ahí es donde, y esto lo pongo un asterisco para poder incluirlo, como lo había dicho antes, en las recomendaciones, porque el tiempo de la investigación doctoral dentro del vertiginoso ritmo tecnológico y de la industria del cartel de cine va quedando corto. La singularidad de la obra de Verde Soto es tal así que incluso en el caso, en él se utilizan los fotogramas de las películas. Por ejemplo, en el cartel del Ángel. Para cada película fílmica, Verde Soto utiliza a veces hasta 300 versiones previas del cartel que va a ser impreso en una versión final. Y no solo 300 versiones previas de este cartel, existen diversos carteles segmentados para diversos mercados. Y peor aún hoy en día con la televisión por demanda. Existe un cartel que es manipulable, imagino yo, nos llegamos hasta ahí con la investigación por inteligencia artificial. Cambiamos la foto del protagonista, pero hay elementos que no pueden cambiar, como la paleta de colores, la tipografía, los pesos de composición, para que tampoco valga el quinto indicador de nuestra matriz de análisis, tampoco cambie, perdón, que es la experiencia estética o la percepción del público. Podemos decir que la obra de James Verde Soto es una contribución significativa en el campo del diseño gráfico y la cultura visual contemporánea, que su enfoque es mayormente postmoderno. Existen obras que son completamente aisladas dentro de la mayoría de su producción. Dentro de nuestro corpus de investigación hemos incluido 2 documentales para que no se aluda a que él trabaja netamente en ficción. Al contrario, trabaja sobre la base del cine de industria, documental, ficción también, o ficción. Su enfoque posmoderno en la apropiación y el pastiche ha sido fundamental para la evolución de esta disciplina en las últimas décadas, lo que hace que su obra sea de gran valor e importancia. Para lograr una comparación y que el público entienda qué es el pastiche, nosotros podemos tal vez tener en memoria aquellas fotografías de nuestros abuelitos, yo tengo 41 años, en donde la fotografía real era pintada, retocada con témperas, óleo y también acrílico, luego de su impresión en un lienzo. El pastiche es lo mismo, pero desde un apego iconográfico a la fuente real de la obra artística. Por lo que se diferencia de la publicidad netamente, el cartel de cine se diferencia de la publicidad
en que es publicidad de una obra artística. No es publicidad de un jabón, no es publicidad de un automóvil. El cartel de cine continúa siendo algo publicitario, pero promociona algo artístico, lo que le permite tener esta característica de autorreferidad, más adelante intertextualidad, y puede continuar dando la rueda reciclando elementos para futuras composiciones. Esta tesis, esta investigación es un análisis crítico de la obra de Verde Soto y estamos seguros que representa un estudio relevante para todo lo que tiene que ver con esta estética posmoderna. Cuando hablamos nosotros de posmoderno, vamos siempre a recurrir a la idea sencilla de individualidad. ¿Sí? Esteban, Dime. estás en la mitad de tu presentación. Correcto. Posmodernidad hablamos de individualidad. Dentro del mercado de cine, lograr una estética posmoderna efectiva, como el caso de Verde Soto, es lo que a él le diferencia, digamos, de los demás parangones en su área. La obra de Verde Soto es un ejemplo de cómo la influencia del cine y la teoría posmoderna han dado y han influido en el desarrollo del diseño gráfico en la era digital, como la experimentación y la innovación pueden llevar nuevas formas de expresión en nuestra comunicación visual. Es importante que los diseñadores gráficos y creativos se familiaricen con la estética posmoderna y su aplicación en el diseño gráfico y la cultura visual contemporánea. Es decir, siempre el mundo del diseño y del cartel de cine, desde sus inicios, en el estado del arte podemos revisar a la escuela, el movimiento polaco de carteles de cine, el movimiento cubano de carteles de cine, más adelante está Saul Bass, y vemos cómo dentro de un mismo formato han ido habiendo cambios de peso en cuanto a composición, más aún en la llegada de la fotografía a color y también la era de lo digital. Esta cita les había dicho yo de Joan Costa en 2005. Acá tenemos el célebre cartel de Pulp Fiction, diseñado en la década de los 90 por James Verde Soto. Esta es la pregunta que de algún modo ya la entredije antes. ¿De qué manera las estrategias posmodernas de la apropiación y el pastiche determinan la producción de sentido, la experimentación visual, la innovación estética, conformando una línea de creación cartelística en la obra del diseñador en cuestión? Es decir, nosotros, una vez que dejamos dejamos meramente este apetito por querer observar como arte el diseño de James Verde Soto, entendimos que existen estas dos, y lo hemos ratificado, estas dos estrategias que utiliza Verde Soto para sus diseños, que son la apropiación y el pastiche. Aquí nuevamente menciono a Laszlo Moholy-Nagy, que habla de la técnica fotoplástica, que no es sino lograr un collage, en este caso digital, a través de diferentes técnicas que incluyen la pintura digital, el fotomontaje. Utilizamos también en esta investigación la palabra yuxtaposición, que viene de la geología, un suelo yuxtapuesto por el tiempo. Aquí son imágenes yuxtapuestas, y tenemos ejemplos de carteles mayormente logrados a partir de la yuxtaposición fotográfica. Hemos obtenido resultados dentro de la triangulación, del análisis que se ha hecho en las entrevistas a través de la matriz de análisis de los 5 indicadores que tenemos, que nos llevan con seguridad a identificar lo que estamos nosotros mirando ahora. Nuestra hipótesis de trabajo dice que James Verde Soto utilizó las técnicas posmodernas. Creo que nosotros hemos ratificado, hemos teorizado nuestra hipótesis general. La hipótesis de investigación se fundamenta sobre los postulados de apropiación y pastiche de Jameson en 2001. Son teorías que vienen de la década del siglo XX en adelante. Nosotros no teníamos estas herramientas de análisis o radicaban meramente en el empirismo previo al siglo XX, por lo que es una tesis que basa su estudio sobre los postulados posmodernos, netamente. Aquí, con permiso de Miguel Borges, que fue nuestra última entrevista, siguiendo un poco de sus recomendaciones, él es un doctor de la Universidad de Buenos Aires, él se especializa en el motion graphics y me ha dicho que
el nonágono semiótico, que es una también de sus especialidades para analizar el corpus. Podríamos hacer un estudio netamente semiótico del corpus de James Verde Soto. Él me ha dicho que es correcto verlo desde una mirada posmoderna, ver cuáles son las técnicas posmodernas, aparte de la que cita Laszlo Moholy-Nagy, para poder entender cuál es su fórmula, cuál es la fórmula de composición que le diferencia a James Verde Soto de las demás propuestas cartelísticas de industria. Lo que les había comentado, cuál es el enfoque de nuestro marco teórico y cuál es la metodología que hemos seguido nosotros. Tenemos aquí uno de los capítulos de subcapítulos de la tesis, habla del consenso de teóricos que exponen la obra cartelística de la última, de las 2 décadas comprendidas en la investigación que hacemos de la obra de Verde Soto. Y el consenso de teóricos dice nuevamente lo que había anunciado antes, que la principal diferencia en términos publicitarios del cartel de cine, no solo de Verde Soto, sino también de otros diseñadores de talla mundial, es que estamos promocionando una obra artística y el diseñador de carteles no puede desanclarse o desvincularse de ciertas pautas artísticas y comerciales que tiene la obra misma, como es en este caso el cine. Aquí está la selección de los carteles de cine de las películas que ha diseñado James Verde Soto en su obra cartelística. Hemos seleccionado a la taquillera Pulp Fiction, Exótica, El paciente inglés, I Shot Andy Warhol, Notting Hill, Titus, Ocean's 11, Bride of the Wind, Kiss Kiss Bang Bang, Great Directors, Shadowman y El Ángel. Como una presunción, y es algo que también se devela en el transcurso de esta investigación, James Verde Soto, que es un diseñador graduado en Parsons, tiene un especial gusto, sí, por lo posmoderno y también por el arte pop. Pensamos en algún momento contrastar con un poco de las ideas y estos cánones que sigue también Roy Lichtenstein, pero en este mismo corpus y una película que se llama Brillo, que la sacamos de la investigación, vemos que hay una influencia directa de Andy Warhol y su arte pop en ciertos niveles de composición de las películas y de los carteles de Verde Soto. De hecho, aquí nosotros vemos inclusive que él hace los carteles de películas que hablan sobre Andy Warhol puntualmente. Carteles realistas, ya, esto les comentaba hace un momento. Estos son un poco de los carteles que ha diseñado Verde Soto, en donde vemos la yuxtaposición de la imagen fotográfica. En la década de los 90 fue muy común dar una mayor jerarquía a la imagen comercial del protagonista en el cine, en este caso de industria, que era uno de los planteamientos previos para esta investigación, en donde vemos que la imagen fotográfica está en un primer plano jerarquizado, pero es evidente un recorte en el contorno de estas imágenes y existen imágenes yuxtapuestas, como vemos acá en Blackbird, la yuxtaposición de imágenes que no provienen de un fotograma de la película per se, provienen también en muchos casos de una sesión fotográfica específica para el diseño de cartel, sin desalinearse de los cánones preestablecidos para dicha película, en el caso de las imágenes que estamos viendo ahora. La posmodernidad es un término ampliamente utilizado en las ciencias sociales humanas y se refiere a un periodo histórico y cultural que sucedió después de la modernidad. En términos de diseño gráfico y cultural, la posmodernidad se manifiesta en la apropiación de elementos visuales de diferentes épocas y estilos, y la mezcla de estos elementos para crear algo nuevo. Desde mi percepción como investigador de este corpus, yo creo que parte también de las habilidades de James Verde Soto es no caer en lo que se conoce como kitsch, porque cuando estamos en la suerte de apropiación de diferentes elementos y creemos en el individualismo per se, que la posmodernidad postula, podemos caer en esto de lograr un cartel por capricho sin este fundamento de comunicar un mensaje y, por qué no, también lograr una taquilla, lograr una popularidad y una portabilidad. Creo que se me va acabando el tiempo. Voy a avanzar un poco rápido. Nuestra matriz de análisis, dentro de los 5 indicadores que les había mencionado antes, lo que buscó es defragmentar o desmantelar
los elementos de carteles como el caso de Pulp Fiction y poder contrastar con las diferentes percepciones que lograban, en este caso, por ejemplo, los entrevistados para esta tesis. Joan Costa Solá, Christopher Scott, que es el gestor, comunicador y productor del Ecuador Post-Terminal, que ahora está trabajando en la Universidad de Iowa. Joan Costa Solá, que estuvo muy apegado al desarrollo de esta tesis, y entre ellos, un poco triangulando las respuestas, se definía esto, de la importancia de lo textual y simbólico, de la tipografía misma, y de cómo estos elementos retro del pasado y también de la actualidad o de inspiración propia para el cartel jugaban un elemento importante en el marco, en este caso, de la paleta de colores que se había propuesto predefinido para la producción del film. Perfecto, esto lo voy a pasar de manera un poco más rápida, pueden continuar leyéndolo. Aquí estamos hablando de los indicadores de la matriz de análisis a través de los cuales nosotros hemos observado, criticado y concluido para el corpus de investigación de los 12 carteles. Hablamos de los aspectos textuales, icónicos, cromáticos, la iluminación, el ángulo fotográfico, el equilibrio de la composición y la más difícil de todas, que es la comprensión de la categoría fílmica a través de los elementos utilizados en la composición del cartel. Este último indicador supone tener muchas más opiniones en función de lo que se conoce como experiencia estética. Nosotros podemos evaluar a través de Javier Marsalfelici, por ejemplo, lo que es iluminación y ángulo fotográfico. Podemos nosotros, desde una mirada del diseñador gráfico o un director de arte, entender lo que es el frío y el cálido dentro de lo que es aspecto cromático e iluminación. Y la textualidad puede ser mirada desde el análisis simbólico mismo de la tipografía utilizada. Lo icónico, nosotros lo miramos desde ese significado, desde esa representatividad que tienen determinados elementos gráficos dentro del cartel y cómo esto influye dentro de la composición misma. Bueno, hemos realizado algunas preguntas específicas en el camino de esta investigación, seguida de la pregunta problema. ¿Cuáles son las estrategias que Verde-Soto utilizó? Lo hemos venido mencionando. Cómo la obra de Verde-Soto utiliza elementos preexistentes. Para esta pregunta, la respuesta la podemos ver en la tesis, en el análisis del cartel de Ocean's 11, que es ya un tercer cartel, luego de un precartel que existió ya en el pasado. ¿Qué características presenta la línea de creación postmoderna de la cartelística cinematográfica de Verde-Soto? Hasta aquí hemos respondido ya a estas preguntas dentro de lo que es la investigación en sí. Nosotros en la ruta de esta investigación hemos tenido que primero encontrar nuestra vacancia de estudios. Tuvimos el acceso directo a entrevistar al diseñador, que es James Verde-Soto. Después nos perdimos un poco hasta definir qué era el marco teórico a partir de lo posmoderno y el pastiche y la apropiación para poder plantear un tema. Un tema cambia radicalmente el curso de una investigación. La metodología es un análisis que parte de lo empírico y es un análisis crítico que está lleno de predicciones, supuestos sobre la base de la observación de la obra de Verde-Soto, para posteriormente adentrarnos de la mano como un bastón con estas herramientas que encontramos a través de la definición del marco teórico. La factibilidad, hubo aquí una bendición grandísima. Tuvimos el apoyo constante de Joan Costa, que en paz descanse, acaba de fallecer. James Verde-Soto en persona, aunque estuvo al inicio de la investigación, hubiera querido reentrevistarlo nuevamente cuando cambió la temática, no hubo la agenda. Christopher Scott, que estuvo también de cerca con nuestra investigación, y al último, por recomendación de los tribunales, Miguel Borges Nates. Hemos visto la estructura y definición del marco teórico, hemos conversado brevemente de los indicadores de la matriz de análisis. Sentimos que puede extenderse esta investigación con nuevos postulados sobre lo que sucede el día de hoy fuera del marco temporal de la investigación con respecto a la
al día de hoy el cartel de cine y el futuro del cartel de cine en los medios digitales y hacer nuevas entrevistas para triangular estas miradas técnicas de las personas. Les he leído las conclusiones y voy para una recomendación puntual para futuros investigadores. Nosotros estamos convencidos que este estado de la cuestión, que ha sido un bastón para nosotros poder entender la obra de James Verde Soto, será una posta, será un pie de partida para futuras investigaciones en donde lo cinético, de manera garantizada, jugará parte esencial con la cinematografía de la composición de los carteles de cine. Hemos visto ya algunos ejemplos, pero no están incluidos dentro de esta investigación. Eso es todo lo que les puedo presentar a vista y vuelo de lo que hemos resuelto con nuestra tesis doctoral. Gracias, Esteban. Estabas a escasos 5 minutos de concluir con tu tiempo. Deja de compartir, por favor, así nos vemos todos, eso es. Y ahora entonces invito a los miembros del tribunal a dar sus opiniones, sus críticas, sus consultas, sus preguntas. Anabela Speciale, adelante. Yo, primera, bueno, como quieran. Bueno, gracias por esta investigación. La verdad que es un nicho de vacancia, como dijiste vos, y la verdad que cuando uno lo va leyendo, el análisis de un diseñador en particular es realmente valorable porque se puede hacer en profundidad un análisis sobre la obra. Me gustó que hayas podido entrevistar a Miguel Nates, que la verdad que cuando yo estaba leyendo tu tesis, permanentemente pensaba en el trabajo de él que había hecho en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, porque me parece que también esa relación entre lo que es la cartelística, ¿no? Y la secuencia de títulos hoy en día también se trabaja muchas veces en conjunto, ¿no? Entonces me parecía que era algo que no debías de dejar de lado, por lo menos en la particularidad de estas obras que vos elegiste y con la relación que tenían con la obra de Verde Soto. A mí me gustó muchísimo poder leer y poder ver también un poco esta idea que trabajabas, ¿no? De la fotoplástica en particular, que se ve muy fuertemente en la obra de este diseñador. Y mi pregunta sí es, bueno, ¿cómo aplicarías vos esto al trabajo profesional? ¿Sí? O sea, porque lo que veo yo en particular es, o por lo menos a mí me hace un poco, es el tema de, bueno, muy ligado a un momento específico que es más el siglo XX, ¿no? Y como un poco en tu presentación de hoy, ¿no? Hablabas de otros tipos de formas de la cartelística y sobre todo otros tipos de medios donde también circula la cantidad de por ahí mencionaste en Netflix, ¿no? O en las televisión por demanda y demás. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo aplicarías toda esta investigación, ¿no? Un poco también en lo que es el trabajo profesional. Mucho gusto, Anabela, y te agradezco nuevamente. A veces uno se frustra cuando te exigen un poco más, pero en tu caso, muchas gracias porque pude llegar a la fuente y sí fue importante, así como también para los investigadores en curso, nos pisa los talones la tecnología, nos pisa los talones del contexto, es decir, si es que no terminas, ya no sirve tu tema, y en este caso, lo que haría yo para aplicar a lo profesional es mirar qué está pasando en la actualidad, es decir, estamos hablando de un formato que va a cumplir un siglo en el eje netamente comercial, que es el objeto de este estudio, y en ese siglo han existido ya algunas transformaciones tecnológicas en donde como diseñador en la praxis, ya no como investigador, nosotros tenemos que tomar la posta y hacer escucha de este tipo de estudios para sí o sí querer tener éxito con lo cinético. James Verde Soto actualmente no ha dado el paso a lo cinético. El otro día me fui a ver con mi hija una película completamente, cualquier cosa me pareció que era Megalodón en el cine, y el cartel de cine tenía ya un tiburón que mordía a la gente en un bucle, ¿no? En una animación GIF que es un bucle. Eso se lo conoce como cinematografía. Mi tesis carece, podría quedarme estudiando, investigando 12 años más, pero en el caso de recomendar a los diseñadores es entrar en el tema cinético, de movimiento, es decir, el cine es descubierto con la ilusión de movimiento
se queda estático en el cartel, que tiene un efecto de impacto en las galerías de cine, pero nuevamente quiere ser cinético en el cartel. Y ahí es donde Miguel Borges Nates, por ejemplo, nos habla del motion graphics, que ya lo retoma, que ya lo tiene Saul Bass con Alfred Hitchcock, que es por esta la pelea que hay entre ellos. Él diseña los créditos de Psicosis y se presume que Alfred Hitchcock fue quien hizo el storyboard de la escena de la bañera. Entonces, él empieza ya a trabajar la cinética a partir de los créditos y es ahora para los diseñadores presentes que mi recomendación es mirar qué es la cinematografía, mirar qué es lo cinético y ver la manera de ofrecer a la televisión por demanda, que ya está pasando, una alternativa maleable como una plastilina. Es decir, el diseñador gráfico contemporáneo es alguien que tiene que mandar un archivo nativo para que este archivo nativo tenga la posibilidad de moverse en unas 5 alternativas, cambiar de foto de protagonista en unas 5 opciones. De repente por ahí te estudia el internet que te gusta mucho, Tom Cruise, hay una película en donde él no es protagonista, pero sin embargo, ¡plac!, la inteligencia artificial ya lo pone yuxtapuesto en primer plano. Toca amoldarse a lo comercial, como diría Verde Soto, primero me gusta a mí y después funciona la industria, de creer y no creer, pero hay que coger el ritmo de lo tecnológico. Ajá. Gracias. Gracias, Anabela. Jimena Trombeta, tu opinión, comentario, pregunta, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, realmente es una tesis que aborda, digamos, un tema vacante como el de la cartelística, así que sin ninguna duda es un aporte enorme para los estudios del cine. Puntualmente yo lo que fui, digamos, encontrando en el material es que en algunos casos existe cierto divorcio o no se llega a aplicar los materiales del marco teórico posteriormente cuando los vas a llevar al análisis. Y por otro lado, en particular en los capítulos del análisis, tenés toda una serie, digamos, de conceptos que desarrollás que sería interesante, incluso extenderlos bastante más que lo que se genera en cada uno de del análisis que hace sobre los afiches. No sé, digamos, si vos esto lo ves, o sea, o digamos, o sea, si encontraste esa dificultad al momento de generarlo, que... Correcto. Jimena, muchas gracias por tu pregunta y parte de generar conocimiento verificable, creo que es correcto también hablar de una honestidad académica. Nunca va a ser suficiente. Siento que las conclusiones no son escuetas, pero podrían dejar de ser simples en función de lo que amerita el trabajo de Verde Soto. Sin embargo, las veo suficientes para el estudio presente. Como en algún momento en laboratorio de investigación, aquí presente, te saludo, Vanessa Martelo, se utilizaban palabras que a mí me van a quedar sonando para siempre, y se habla de un dispositivo de análisis. Si bien este es un redacto literario, es un texto científico producto de una lectura súper profunda al punto de la locura, estas mismas palabras podrían terminar siendo vistas como la matriz de análisis como un dispositivo, es decir, es algo configurado de tal manera que entra un cartel de Verde Soto y me arroja ciertos resultados en función de lo que yo estoy proponiendo. Pero en ese mismo camino, yo tengo cinco indicadores con un poco de teóricos, en donde llegamos a sentir que había una infinidad de teorías, donde íbamos a caer en las profundidades de la semiótica y donde íbamos a terminar regresándonos a la estética como rama de la filosofía y terminar en un pensamiento completamente abstracto. Entonces, en este cruce de lo estético como base fundamental del marco teórico, nos saltamos a lo posmoderno, al pastiche y a la apropiación. Nosotros lo que hicimos fue delimitar para poder tener al menos una conclusión, que es encontrar a James Verde Soto utilizando la posmodernidad, la apropiación y el pastiche como estrategias de composición de diseño. Porque por debajo de esto teníamos postulados de Javier Marsal Felici que nos hablaba netamente de la fotografía. Después Verde Soto salía en internet en un video hablando de la importancia netamente de lo cromático. Entonces empezábamos a patinar en algo que iba a terminar extendiéndose al punto de ser
como todo este tipo de investigaciones, algo interminable. Pero sí, estamos conscientes de que puede ser mucho más técnica la parte de las conclusiones, mucho más prolija en cuanto a desmenuzar el análisis, pero entonces deberíamos nosotros retomar no 12 obras, sino 500 carteles de James Verde Soto, porque de repente hay estos outliers que nosotros no sabemos de dónde se le ocurrió y pensamos que no es un diseñador, sino en realidad es un Pablo Picasso, que hace brujería para que le contraten los estudios de cine, cuando en realidad no, hay una efectividad en la comunicación del mensaje y en sus propias palabras, lo que Verde Soto dice como su razón principal para el diseño, él es un destilador de guiones de cine. Él te plasma en un cartel de cine a través de estas dos herramientas que hemos descubierto, él te plasma en una unidad gráfica la esencia del film, sin desligarse de los factores estéticos y artísticos. Eso, Jimena. Gracias. Por favor, Gonzalo. Bueno, Vanessa Martelo. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitaciones, como bien han dicho Anabela y Jimena, acuerdo con ellas, que viene a cubrir este bache de conocimiento, más que nada a partir del estudio de los carteles de cine en lo que respecta a la apropiación y el pastiche. Pero por ahí algunas cuestiones que te fui señalando, que ya las respondiste en la exposición, pero otra, en esto que vos contabas y decías, bueno, listé unos indicadores, los listaste, pero como que yo vi que no se definen cuáles podrían ser las posibles, por ejemplo, ángulos fotográficos o los tipos de iluminación. Digo, me parece que hubiese sido mucho más rico el análisis si vos listabas, si definías cuáles eran esos ángulos fotográficos o esos tipos de iluminación. Podría ahora mismo ampliarlo un poco. Nosotros cuando enlistamos estos niveles de análisis, vimos que definitivamente Verde Soto, lejos de ser un excelente diseñador, en este caso un diseñador gráfico, caía en utilizar algo que es muy fuerte, el lenguaje cinematográfico de manera muy presente. Entonces, dentro de la etapa que nosotros seleccionamos los carteles, hablamos de ángulo fotográfico, pero en la discusión con los teóricos que fueron entrevistados, utilizamos 4 valores para esta categoría. El primer valor es el horizonte, el segundo valor es el valor de plano, tenemos el ángulo fotográfico y en este caso no hay movimiento, que sería esto correspondería netamente a lo cinético. Para los 3 valores que son ángulo, horizonte y valor de plano, vimos que hay una jerarquización del personaje para el primer plano o un close-up y vimos que el ángulo, por lo general, si es que no merece la jerarquía, como es el caso de la película El paciente inglés, el ángulo por lo general no llega a ser picado ni contrapicado. Siempre mantiene un ángulo normal o hay el level shot. Son cosas que las queríamos mencionar. Sin embargo, dentro del estudio, a mí personalmente me costó desapegarme de palabras como afiche, de palabras como póster y de caer en hacer un análisis meramente cinematográfico. Me salté un poco más a la otra disciplina porque es extenso lo que se puede hablar desde el indicador fotografía per se. Se va a lo cinematográfico automáticamente y perdíamos como enfoque. Pero claro que sí, podría ser mucho más claro en esos aspectos. Asimismo, existen unos carteles descartados que nos sacaban un poco como de juicio en lo que estábamos haciendo porque no correspondían a estos 12 que fueron seleccionados como cruciales para demostrar este postulado de la posmodernidad y la apropiación. Gracias, Esteban. Y solo una cuestión más. Vos decís que la selección de casos de estudio tenía que ver con esas obras que aprovechan los valores fotográficos e iconográficos de las películas. No quedó como claro cuáles eran esos valores y después hablas de calidad gráfica y calidad artística. ¿Cuáles fueron realmente los criterios que utilizaron para seleccionar las obras? El único cartel que fue utilizado, vamos a decirlo así, por un tema de llegada a la vacancia, fue el mismo que nos conectó con la investigación, que es el de Pulp Fiction, y también por un tema de popularidad. Al inicio nosotros queríamos vincular el factor comercial, como era un análisis de carteles de cine de industria, a la representatividad que tenía el cartel en sí dentro de las audiencias. Después vimos que era importante incluir 2
dos carteles que correspondían a documental, pero definitivamente lo que hicimos fue tratar de seleccionar aquellos carteles que descartaban por completo, y lo decimos en la introducción al inicio. Habían dos formas de hacer este análisis: un análisis total del corpus, o aquellos que descartaban los valores meramente fotográficos, y sí analizar aquellos que tenían esta suerte de fotoplástica con el tema estilístico posmoderno de apropiación y pastiche. No entraban en el análisis aquellos que los vemos como algo experimental hasta cierto punto dentro de la obra de Verde-Soto, sino aquellos que repiten una constante, y que dentro de esa constante, como un hallazgo adicional, encontramos el tema de la autorreferatividad. Saul Bass tiene un cartel que marca un antes y un después en la obra cartelística del mundo, que es A Man with a Broken Arm, que es de Saul Bass, que es netamente ilustración, pero que marca como pautas claras previo a la década de los 90, en donde vemos la oposición en espejo de los protagonistas. Es decir, cuando ya Man with a Broken Arm logra una estética para el cartel, con los créditos en la base inferior, con la jerarquía del título y el traslado de la tipografía de los créditos al cartel, vemos que Verde-Soto empieza como a hacer experimentos, como el cartel de Man on the Moon con Jim Carrey, en donde hay esto que lo dije en la introducción, hay esto de retocar la fotografía, de yuxtaponer imágenes, y en esta selección, sin contar Pulp Fiction y los dos documentales, nosotros hemos elegido popularidad, efectividad publicitaria y traslado estético de la obra fílmica al cartel, porque hay por ahí unos que tienen un desapego completo, como es el caso del documental Brillo Box, que habla sobre la obra de Warhol, que no tiene, tú ves el cartel y no, solo si conoces la obra de Warhol. Estos otros, en cambio, contienen todos los elementos: traslado artístico de la obra fílmica al cartel, la tipografía, la juxtaposición de imágenes, la ilustración, el retoque, la fotoplástica, y es lo que nos permitió no perdernos y centrarnos en la investigación. Gracias, Esteban. Eso, Vanessa. Gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el segundo momento. De paso que somos más de 50 personas escuchándote, Esteban, escuchándolos a todos. El primer momento fue su presentación, el segundo momento la participación con preguntas, cuestiones y críticas del tribunal. Y ahora nos vamos al tercer momento, que es la deliberación. Perdón por la campana, pero bueno, estamos justo a las 8 de la noche, hora argentina. Y ahora me va a tocar hacer la brujería que hacía Picasso, parece, que es trasladar mágicamente al tribunal y a mí a deliberar en una sala, mientras te propongo, Esteban, que puedas presentarles a la gente, además de saludarla seguramente, tu resumen, que puede ser a través de compartir pantalla o ambas cosas, incluirla en el chat, como para que ellos se puedan quedar y leerla independientemente, ya que están en proceso de aprendizaje para la presentación de la tesis. Se lo copio en el chat. Bueno, los dejo contigo y nos vamos entonces a ver si nos va bien con la brujería de Picasso. Gracias. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿a quién le saludo? Debbie. Hola, Debbie, qué gusto, qué pena que no sea esto presencial y en Buenos Aires. ¿Cierto? Lindo, ¿cómo te va con tu tesis? Ahí vamos, pero vamos, retomamos. Excelente, toca darse modos con la vida en general y darle. Sí. Ya les comparto, chicos, el resumen. Esteban, Qué lindo verte, Esteban. ¿Quién es? Yo, pues, felicitaciones, la de... Debbie, muchas gracias, igual que gusto verte. Esteban, hola, soy Carmen. Acá estoy. ¿Dónde estás, Carmen? Hola, Carmen. ¿Cómo Mucho estás? gusto. Soy de Perú. Muy bien, qué gusto, Carmen. Felicitaciones, me gustó tu tema. Muy Muchas interesante. gracias. Siempre hay cómo hacerlo mejor, pero ha sido hecho con mucho ñeque. No, está muy Gracias. bien. Quería preguntarte una cosita. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer la tesis? Yo arranqué con la investigación en el 2018 Ya, y de algún modo va cambiando más que nada el tema. Si tú cambias de tema, cambia el marco teórico y por claro. ende puedes empezar a hacer un análisis si es que no estás seguro con eso.
Ujú. Y en lo que tuvimos bastante suerte fue el tema de, espérense un segundito, estoy perdido aquí con el tema de las entrevistas y el acceso a las personas y la guía que tuve de mi directora de tesis con respecto a las entrevistas a profundidad. O sea, es un solo disparo a James Bersotto, no lo volví a ver. Tenía una variación en la temática cuando le entrevisté a él, pero obviamente queda mucha información positiva de eso y más que nada el alcance de saber que estás llegando como investigador a la fuente Original. irrefutable. Ajá, Ujú. Ok, así es. muchas gracias. Gracias Amigo a ti. Esteban, querido, Esteban, felicitaciones. Hola. soy Andrés, ¿te acuerdas? Felicitaciones, Esteban. Sí, dame un segundito, Andrés, ahora sí estoy. Ah, perdón, Edison. Edison, creo que también nos vimos en algún momento. Ya. Algún momento. Verán, les voy a compartir el resumen de la tesis. La voy a copiar, déjenme un segundito acá. Por alguna razón no la puedo copiar. Ahí está. Control C y les pongo en el chat. Aquí está en el chat. Esto es para todos, público. No se copia. Creo que se fue. No, es demasiado largo, me dice. Les voy a compartir en pantalla, ¿ok? A ver, para que lo vayamos leyendo. Aquí está. Perdón, te había interrumpido, me saludaba Edison. ¿Sí? Era Hola, Edison. felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quién es? Edison, hola. ¿Cómo le va, Edison? Ah, sí, nos conocemos. ¿Cómo estás, Edison? Claro. ¿Cómo te va? ¿Tú eres Sí, de nos qué vimos universidad? unas pocas veces por ahí. Sí, qué pena Igual que con ahora la estés. Divi. ¿Qué dice Debbie? Los años Claro, que debe. Muy qué bien, gusto. acá estamos, Ya esperando volver, habrá tiempo para vernos en Buenos Aires. para volver a vernos, sí. Sí, qué gusto. ¿Y cómo te va, Edison, con la tesis? Bien, Esteban, terminando. Bueno, Ya qué bueno, estoy en el tramo final ya. qué bien, qué gusto. Saludos Esteban, de Panamá, Fernando Drake. ¿Qué Hola, tal? Fernando, qué gusto. Excelente presentación, Esteban. La verdad que me ha dado bastantes luces, ya que mi tema también está enfocado hacia los carteles, ¿no? Ujú. Eh, he tomado muchas notas de tu presentación y sí me gustaría tener acceso al resumen, ¿no? Si tienen la oportunidad de compartirlo para descargarlo o enviar un enlace, sería útil. Por supuesto que sí. Sí, me gustó mucho cómo hiciste el recorte, ¿no? De 500 lo fuiste reduciendo hasta 12, ¿no? Los criterios que también le respondiste a Vanessa, ¿no? Los criterios que tomaste en cuenta para realizar el recorte. Muy interesante. Ya que los El, míos son 200 carteles que estoy en mm, proceso de estudio, ¿no? Así que me va a ayudar mucho en ver cómo realizo ese recorte también. ¿De qué son tus carteles? Sí, son carteles universitarios, ¿no? Que tienen un enfoque muy artístico de un periodo específico de acá en Panamá, ¿no? El tema es que tiene mucha influencia vanguardista, ¿no? Y ese es el tema de estudio que quiero analizar en los carteles. La relación de la vanguardia artística con el desarrollo de los carteles universitarios durante el periodo 1970 a 2000. Qué bestia. O sea, en realidad, la parte en la que uno personalmente me perdí mucho más es cómo mirar la obra sin caer en un lugar muy superficial o común. Como te decía, yo no tengo unas bases sobre filosofía estética, pero me parecía muy interesante saber que como coleccionista de arte, porque colecciono arte, me Sí, parecía muy interesante poder apreciar y poder, por ejemplo, tener un cartel de Pulp Fiction en mi casa. Entonces llega Joan Costa Solá, terminamos con una amistad muy linda con él. Él escribe sobre mi proyecto de investigación en la revista Foro Alfa y fallece este año. El año pasado falleció Joan Costa.
Y él, de algún modo, mantenía esta tesis del diseñador como un artista, pero no podíamos nosotros dejar a la ciencia esto de estoy haciendo carteles y por suerte del destino estoy logrando efectividad en taquilla y en comunicar el mensaje. Entonces, hacer como decía Roberto, este traslado mágico entre lo que es el arte por el arte y el diseño eficiente, que es comunicación pura y dura, creo que es el trabajo en donde debemos mirar como diseñadores y ya para la praxis del diseño. Tiene que haber un proceso también, y hay procesos, nos decía Verde Soto, de grupos focales en donde donde se mide la necesidad de la industria y donde él mantiene el hecho de que valga o no valga, él entrega el producto gustándole en un 100%. Yo no estoy tan convencido de esto. Creo que uno debe como diseñador sacrificar algo para cumplir un servicio, pero esa es la particularidad de la obra de Verde Soto, o sea, logra las técnicas más idóneas para la época en la que funciona, logrando una marca particular a través de este sentir postmoderno que es bastante individualista, pero que ahora es muy popular en ese sentido. Así es, Fernando. Sí, excelente, Esteban. Muchas gracias. Ya tengo el documento acá de resumen. Gracias. Les compartí a todos en enlace abierto, está el resumen para que lo lean. Sí. Muchas gracias, yo lo bajé. Gracias a ustedes por estar aquí. Al inicio me dio mucho miedo. Eran demasiados. ¿Cómo estás, Andrés? A ti también te conozco. Andrés Spin. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Me emociona mucho saber que estabas aquí. Todo muy bien. Corte 13, ¿te acuerdas? Sí, con Débora también estamos. Hola, Débora. ¿Qué tal, Debbie? Qué gusto verte. No sé quién más está ahí. No me he puesto a ver todas las pantallas, pero me Bien, alegro mucho Andrés, qué de lindo que verte. O sea, en estéis por realidad ahí. vamos cambiando. Yo estoy con el pelo blanco y casi sin pelo. Ay, yo ando cabezón como de todo. ¿No? A Edison también, que no sé a quién más por ahí, deben estar por ahí escondidos. Qué bueno verlos. Nada, pues, ha sido durísimo, ¿no? A partir de la pandemia todo se desconfiguró también y con el asunto de las tesis. Yo sigo también con la tesis, todavía tengo estos temas que tratar Yo no había tomado este seminario, por ejemplo, el seminario de diseño. Y hay un par de asignaturas más que me quedaron pendientes de la primera cursada en la que yo me inscribí. Entonces sí es fregado reconfigurar a cada rato y recontextualizar la tesis. Es bastante pesado. Hay un factor que de ninguna manera, si lo digo, va a buscar justificarme en cuanto a cosas que se pueden hacer mejor, totalmente, pero la investigación per se a nivel universitario, no se diga a nivel doctoral, es una inversión de tiempo y es una inversión que tampoco te la paga nadie. Es decir, Claro, sí, no, claro. poder pedir un permiso poder pedir un permiso en el trabajo para decir, voy a hacer una entrevista sentado, así sea virtual, a Joan Costa o a Miguel Borges Nates, es generar un permiso. Entonces, es como una suerte de habilidad de lograr por ahí, no sé, descargar un paper de un lugar, que te presten un libro digital o descargarte el libro de donde no exista y libros que tienen que ser más o menos contemporáneos. Entonces, somos magos de la investigación, porque los recursos son súper limitados de tiempo y de dinero, pero aquí estamos. Claro, bueno, sí, vamos y proletarios, diría, proletarios de la investigación, nos toca, o sea, ahí tenemos que actualizarnos, sí, tenemos que revisar siempre y también, y esto de revisar siempre a los colegas es importante, Esteban, es que es importante que estemos comunicados y estemos compartiendo también curiosidades, ¿sabes? Con curiosidades me refiero a que hay muchos colegas que siguen más o menos nuestras mismas líneas de investigación. Claro, siempre está relacionado aquí en este contexto de la Universidad de Palermo con el diseño, ¿no? Pero sin embargo tenemos un montón de gamas de información que acompaña a la investigación en diseño. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con tu tema de investigación, pero Oscar más, no sé si recuerdas a Oscar, él Sí, también estaba trabajando con carteles y también está haciendo una investigación bastante fuerte con el asunto de los carteles de punk y tal. Em, y tiene mucha relación política, en cambio,
Y en mi caso también tengo una relación política súper fuerte, pero tiene que ver más con el diseño de muestras etnográficas. Y entonces existen esta Antropólogo. multidimensionalidad de la investigación. Y es por eso que hay que estar en contacto con los colegas que están siguiendo nuestros mismos pasos de investigación y demás. O sea, ser colaborativos es tan elemental en esto. Si investigación sin colaboración es, no sé, pierde bastantes fortalezas. Entonces, esto es lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos con la investigación de mi tesis. O sea, he tenido que buscar a los colegas, buscar a los amigos y pensar, mira, ¿qué estás investigando vos? ¿Qué estás haciendo vos? Tal, tal. Es un Eso. tema, yo creo que el principal, hablando en cine, el principal antagonista de todo esto, sea cual fuera el resultado al que llegues, el principal antagonista siempre es el tiempo. Mm. Yo, luego de los últimos dictámenes de la doctora Anabela, que estuvo aquí en el tribunal, y yo estaba y ya, o sea, decía, ¿qué va a pasar? Y de repente picas la carnada y llegas a un nuevo pozo de ideas y cosas y te picas. Y empiezas a destruir nuevamente todo y te sientes como frustrado, pero a la vez tienes que decir, aquí está o sea, el recorte de tiempo. Estoy enfocándome en esto porque siempre van a haber cosas nuevas. Y es como, no sé, es súper lindo, es súper duro. Ajá. Total, sí, es verdad, totalmente. Sí, es bien de la satisfacción, la sarna con gusto, como dicen acá, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando tienes una comezón, pero te rascas y te da placer rascarte, es como que ya tengo que actualizarme porque esto de aquí ya no va a estar vigente. Y a mí me está pasando, por ejemplo, o sea, he tenido que recontextualizar un poco mi tesis, pues de justamente lo que dices. Qué bueno, pero sí todo, yo creo que se va llegando, sea cual fuere el resultado, si hay gratitudes. O sea, en el camino, aparte de entender cosas que no aprendes en la universidad, o sea, que las vas descubriendo tú, el hecho de no tener que descubrir cosas, sino basarte en lo que está ya descubierto, es súper rico porque en el camino, como tú dices, vas estableciendo redes. Haces una entrevista a esta persona, quedas bien con la persona porque te encuentra formado en lo que tú les vas a preguntar. Imagínate si me ponen a mí a preguntarle a Messi algo de fútbol, me gusta el fútbol, pero no soy fanático del fútbol, no voy a poder. Y eso me pasó mucho. O sea, llegaba donde personas que me hablan de cosas y solo tienes que tomar nota y meterte en Google y hacer tus deberes y regresar a preguntarle bien, porque nos llegamos ignorando. Creo que esa es una de las bases filosóficas más importantes. O sea, empezar desde la ignorancia en lo que tú estás queriendo teorizar. Ajá.
Bueno, Esteban, aquí estamos volviendo. Vamos a ver que vuelvan los miembros del tribunal, porque ya tenemos entonces la deliberación realizada con todo y calificación. Les cuento que quedó grabando, a veces yo lo suspendía la grabación, espero que no hayan dicho ninguna cosa impropia, porque quedó dentro de la grabación de la defensa, quedó todos los comentarios que hicieron recién cuando nosotros estábamos en la deliberación. A ver, vamos a ver si van llegando. Sí, a Anabela la veo, Vanessa la veo, Jimena la veo. Vanessa va a leer entonces el dictamen final de la defensa. Atención, Esteban, y a todos los demás. Adelante, Vanessa. ¿Te llegó? Está sin audio, Vanessa. No me llegó el dictamen. A ver, estoy refrescando, pero no me llega el dictamen. Qué problema, es para darle un poco de tensión. Yo voy a ver si, pero sí, acá está enviada. Y no me rebotó ni nada. Podemos, para no perder el tiempo, te lo pongo para compartir y lo leemos todos. ¿Les parece? Dale, porque Pero, así no... pero seguimos tu voz. Sí, sí, por supuesto. Lo vas a tener que pasar vos, eso sí, porque... A ver. Adelante, desde allí. Bien. A los 23 días es. A los 23 días del mes de octubre del 2023, el Tribunal Evaluador, integrado por la doctora Anabela Speciale, documento de identidad 23.125.873, la doctora Jimena Cecilia Trombetta, DNI 30.275.946, y la doctora Vanessa Martelo, DNI 21.921.779, expresa. La tesis propuso analizar los afiches de James Verde-Soto entre 1990 y 2020. A partir de allí, enmarca su temática en cuestiones de índole estética y recursos formales propios del lenguaje cinematográfico, y del diseño. En dicho análisis recurre a una estructura conceptual que analiza lo posmoderno, el pastiche, lo intertextual y lo autorreferido. Esta estructura principal de la tesis le proporciona una gran originalidad a un tema vacante como el que aborda. Al comienzo avanza con la historia de los afiches y luego aborda el tema con mayor precisión. La tesis evidencia dominio del tema estudiado, tanto desde la bibliografía como de los casos analizados. Se presenta un tema de relevancia social. Asimismo, la temática aparece como poco abordada dentro del campo disciplinar, lo cual configura un aporte para la disciplina. La tesis se inscribe dentro de las líneas temáticas de la facultad. El análisis de los objetos diseñados es consistente, aunque no tanto el análisis del contexto de recepción de los objetos que se plantea. Se puntualizó al doctorando que la parte del estudio que necesitaba y merecía más tiempo de trabajo y reflexión era la conclusión, la cual no destilaba la riqueza de la data cosechada, la cual fue tomado en cuenta en la defensa, revistando y revisando la teoría y las preguntas originales en función de aquella información. En cuanto a los puntos de contacto con las prácticas de la cultura visual contemporánea, pone el acento en las potencialidades del pastiche y los modos de apropiación propios de la llamada posmodernidad para su realización. Respecto del recorte temporal de la investigación, está claramente delimitado, aunque no estaba suficientemente justificado en el marco teórico, en el marco de una coyuntura cultural donde la propia posmodernidad ha sido cuestionada, tema que aún queda pendiente. De todos modos, el recorte es acorde a la propia producción del diseñador elegido. En una consideración particular, el recorte temporal pudo haberse adecuado a las matrices de análisis presentadas en la tesis. El objeto de estudio elegido es novedoso, el análisis descriptivo de la obra es pormenorizado y la investigación realizada propone una perspectiva singular sobre el área disciplinar. Si bien preexisten trabajos sobre los mismos ejes que se desarrollan aquí, este trabajo es innovador al centrarse en la obra de Verde-Soto, a partir del cruce con la cultura visual contemporánea. En cuanto a los corpus, si bien el trabajo sobre los conceptos es preciso y detallado, tal vez debiera haberse acotado a las líneas
conceptuales elegidas para analizar, las cuales se reiteran a lo largo del texto escrito. Finalmente, el autor incluye las teorías de la recepción que menciona en su marco teórico en un análisis posterior. Hay una elaboración al principio del texto sobre algunas teorías provenientes de los estudios culturales, aunque luego no se desarrollan en detalle en el análisis descriptivo, haciendo mucho énfasis en nociones provenientes de la semiótica, no siempre detalladas en el marco teórico. Las entrevistas realizadas son valiosas y se centran en realizadores, pero no en los supuestos de recepción de las obras como parte de la cultura a las cuales éstas apelan. Tal vez entrevistar a otros agentes o al propio autor de las obras hubiese enriquecido los resultados obtenidos. De todos modos, la puesta en común de las entrevistas realizadas es relevante para este trabajo. La formulación de la hipótesis y los objetivos es ordenada y las preguntas de trabajo son acorde a las metas planteadas. Sin embargo, se sugiere no dar por sentado la existencia de la práctica del pastiche y la apropiación como determinantes en toda la producción del diseñador elegido para estudiar. Tal vez sería pertinente identificar las distintas características propias de la contemporaneidad, ampliando las mutuaciones, hibridaciones y variedades que existen en los modos de representación a lo largo de los 30 años abarcados por el texto. Se solicitó poner este trabajo en relación con el marco teórico y elaborar una conclusión más sólida en sus alcances y en las líneas de investigación, lo cual fue considerado en la defensa y que por otra parte no contradice que el trabajo se encuentre bien articulado y, salvo las observaciones realizadas, cumple con las convenciones propias de la escritura académica. En la presentación, el tesista contestó, aunque parcialmente, a las observaciones del tribunal. Por tal motivo, destacando que el autor ha demostrado interés por su tema, dedicación y esfuerzo, y teniendo en cuenta las fortalezas mencionadas de la tesis, como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el desarrollo de un modelo de análisis innovador, se considera que la tesis está aprobada con 7 puntos sobre 10. Felicitaciones, Esteban. Felicitaciones, Esteban. El aplauso de todos los presentes para vos. Bueno, para mí particularmente quiero agradecer la presencia de Jimena, de Cecilia, perdón, me estoy equivocando el nombre, de Vanessa, por la participación como miembros del tribunal, y finalmente Anabela, perdón, para trabajar sobre el trabajo de Esteban. Esteban, felicitaciones nuevamente. Quienes estamos al frente del doctorado, esto es una fiesta, porque en realidad la defensa de la tesis, que nos pone un poquitito más arriba del conocimiento que teníamos hasta unos minutos atrás, es lo que da sentido a todo el esfuerzo que hacemos en el programa, tanto profesores, alumnos, investigadores, miembros del tribunal y todos los que colaboramos con el trabajo. Así que una fiesta. Te agradecemos, Esteban, por el sacrificio, el esfuerzo que has hecho. Y bueno, aquí a cada día le basta su afán. Terminamos con el evento de hoy. Volvemos a repetir el aplauso, el agradecimiento y nos vemos el lunes que viene con otro trabajo similar. Muchas Gracias a gracias Dios. a todos. Sí, Espero Esteban, te escuchamos. pronto a todos y mucha suerte a todos en sus investigaciones, a la orden para lo que se necesite. Un abrazo, Roberto, Martela, Vanessa Martelo, gracias, y a todos los del tribunal, y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Esteban. Felicitaciones nuevamente. Nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Felicitaciones, Esteban. Felicitaciones. Gracias, chicos, gracias. Ahora a celebrar. Sí. A celebrar, Adelante. tal cual, tal cual. Un poco. Celebrar Chao. y descansar. Chao, chao. Sí. Chau, chau. Gracias.